Gracias a las personas que están con nosotros en sintonía en la Z101 en este gobierno de la tarde, en este miércoles, donde vamos a compartir con ustedes algunas informaciones. Y antes de colocar mi tema, quiero agradecer como ciudadana a las más de 150,000 personas que se vacunaron ayer, que han hecho caso a nuestra petición, a nuestra humilde petición de acudir a vacunarse, ya que podemos ir, ¿verdad?, con los diferentes rangos de edad. Qué importante para este país, luego de los esfuerzos realizados por el gobierno de la gestión pasada y por porque hay que ser justos, que nosotros valoremos, que tengamos las vacunas aquí y que vayamos de forma voluntaria y de forma, ¿verdad?, inteligente a vacunarnos. Ojalá que al finalizar este día, este miércoles, pues también el monto ronde por ahí y mañana también, y que podamos avanzar con este plan de vacunación importante que nos toca ahora a nosotros hacer esto, acudir a vacunarnos. Yo quiero hablarles de un tema que me han escrito mucho a nuestras redes, nos comentan y sobre todo escuchamos a las personas cuando nos movilizamos y siempre nos ponen los mismos dos temas desde hace 2 semanas exactamente. Uno hace 2 semanas, uno hace 1 semana. Y quiero iniciar mi comentario con una pregunta que me hizo alguien y entiendo que es prudente compartirla con ustedes. Me decía una persona en un centro comercial de esta ciudad capital ayer, iluminada, y es que el caso del desfalco, de este robo, ¿verdad?, evidente de la lotería y estos 294 millones de la estafa Quédate en Casa no son importantes para la República Dominicana y el Ministerio Público. Yo en realidad me quedo pensando, porque primero quería saber por qué esta persona me hacía esta pregunta y cuál era el punto al que quería llegar. Y me dice, porque yo veo que no se ha vuelto a hablar del tema y aquí se solicitó medida de coerción rápido para la gente de la Operación Coral, pero no hemos visto que se ha solicitado, o por lo menos en los medios no tenemos conocimiento de que se esté solicitando medida de coerción para 20 personas que fueron apresadas en Santo Domingo Este hace 2 semanas, que tenían una banda de ciberdelincuentes y que, según un informe presentado precisamente por el Ministerio Público, se han robado más de 294 millones de pesos del Estado Dominicano, de la ayuda Quédate en Casa, una ayuda que se ofreció y que se ofrecía años anteriores, pero que se intensificó y que se agudizó unos 400, 500 mil personas más por la pandemia. Y ahí me pongo a reflexionar y me pongo a buscar si había salido alguna información, tanto de los involucrados en los 150 o 155 más 155 millones de pesos de la Lotería Nacional, y no. Entonces, evidentemente, no es que quiera hacer ningún tipo de sugerencia con suspicacia al Ministerio Público, pero sí a mí me gustaría, y esto sí lo hago de manera responsable, que se le dé la misma cobertura a estos 2 casos también, que es dinero, y uno de estos casos, la estafa de 294 millones de Quédate en Casa, una estafa cruel, vil, a hombres y mujeres desempleados, a mujeres que no tienen cómo tirar hacia adelante a sus hijos y más en medio de una pandemia, y que un grupo de delincuentes estafe al país, al Estado Dominicano, con más de 294 millones de pesos, y hoy este caso esté como que, bueno, sí, hay 20 implicados. ¿Cuándo van a pedir la medida de coerción para estos? ¿No se va a televisar? ¿No se le va a dar la misma importancia a este caso y al caso de la lotería? Es una pregunta que nos hacemos, porque se supone que en el caso de la lotería hay una situación antigua, y en el caso también, porque vamos a ser claros,
Si el director de la Lotería Nacional dice que cuando asumió este puesto ya había interpuesto una investigación y estaba dando seguimiento a esta investigación, significa que esto es viejo. Entonces, ¿por qué hay que darle tantas largas y esperar a que el pueblo se le olvide un asunto que ya tiene un tiempo prudente ocurriendo? De igual forma, yo recibí personalmente denuncias de quédate en casa en febrero del año pasado. Entonces, ¿por qué hay que dejar que las cosas se olviden o darle otro tratamiento? ¿Por qué no hacerlo con la misma rigurosidad, con el mismo desdén que se ha tratado otros casos? Esta estafa de 294 millones de pesos. Nosotros queremos conocer las caras. Nosotros queremos saber quiénes son los que estuvieron detrás de estos robos, a estos infelices, a estos dominicanos que se le facilitó una ayuda en medio de una pandemia, una ayuda extra a la que ya tenían. Entonces, ¿por qué no tenemos derecho? ¿O qué es lo que están esperando? Entonces, para unos casos sí, rápido, inmediatamente, medida de coerción y ya, y queremos que esto se haga así, a vapor, y para otros no. Entonces, no conocemos los rostros ni los nombres de los estafadores de la lotería, ni de los estafadores, estos ciberdelincuentes, más de 20 personas involucradas en una estafa de 294 millones al país, dinero del pueblo que paga usted, que pago yo con nuestros impuestos. Entonces no puede ser que aquí para unas cosas sí y para otras no. Yo desde aquí, desde esta tribuna, humildemente solicito, y entiendo que el pueblo también hace la misma solicitud, de conocer las caras y el proceso de los estafadores de 294 millones de quédate en casa, de estos supuestos involucrados y estafadores de la lotería, que hay 7 detenidos, pero no conocemos más nada. No conocemos información que en otros casos ya hubiese salido a la luz pública. Entonces, repito, y muy molesta, para algunos sí y para otros no. Y no es el mismo dinero del pueblo. O del caso Coral sí es del pueblo, pero entonces los estafadores de quédate en casa, ¿el dinero es de quién? Es igualito, señores. Igual que lo de la lotería. Debe de presentarse una investigación igual de responsable, igual de rigurosa. Y deben de haber, ya seguro, a esta fecha debieron de presentarse una solicitud de medida de coerción para estas personas y que conociéramos sus rostros, sus nombres y de qué se le está imputando. ¿Cuál es la supuesta responsabilidad en estos? Estamos hablando, señores, que entre un caso y otro que sucedieron en la misma semana, estamos hablando de más de 500 millones de pesos. Entonces, no importan esos más de 500 millones de pesos para el Ministerio Público, de los estafadores de Quédate en Casa y de la Lotería Nacional. No es importante para el Ministerio Público y para algunos medios hacernos partícipe de estos dos procesos que también involucran el dinero del pueblo. Son preguntas que tenemos que hacernos y que yo espero que estos procesos no sean olvidados. Porque aquí yo he visto solicitud de medida de coerción de otros casos de menor índole o de otros casos de mayor índole, pero que se le da una connotación. Entonces, es simple. Lo que pedimos es que se le dé el mismo trato, que se señalen, que nos pongan fotos y nombres, que estos 20 detenidos tengan rostros, porque hasta ahora solo sabemos eso, que se hizo un excelente operativo en Santo Domingo Este y donde fueron apresados más de 20 personas involucradas. Y recuerden que hubo uno de los implicados en la estafa de Quédate en Casa que intentó salir del país. Pero a esto no le damos seguimiento, a esto no lo llevamos a los medios, esto no es la primera plana de los diferentes periódicos y portales digitales. ¿Por qué? Si estamos hablando del mismo dinero del pueblo, si estamos hablando de que esos delincuentes, ciberdelincuentes, le arrancaron una ayuda a cientos y cientos de familias, 272 familias en específico,
que necesitaban, que dependían directa y únicamente de esa ayuda, y más en un momento de pandemia. Entonces no es posible que nosotros aquí, a 2 semanas de estas situaciones, y no me vengan ustedes a decir, ¿y qué es lo que ella quiere? ¿Que el Ministerio Público trabaje todo junto? Claro que sí. Claro que sí, porque ya se conoció medida de coerción a otros casos. Entonces vamos a trabajar con estos 2 casos ahora, con el mismo ímpetu. Yo espero que nuestros representantes en el Ministerio Público así lo hagan y defiendan el dinero del pueblo de la misma forma con el caso, con estafa de quédate en casa y este tema de la lotería, porque es lo que corresponde. Y para eso nosotros como ciudadanos debemos de estar vigilantes, porque no puede ser que para algunos sí y para otros no.